del barrio Alvarado en Lozano a partir de las 10 y hasta las 17 con un festejo apuntado también a nuestros adultos mayores. Bueno, vamos a dar como un volantazo, como decís vos, Sí. para hablar de un tema que creo que es preocupación de todos y ocupación de todos, que es el tema de la salud. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouid, a quien me parece que hay varias cosas que preguntarle, ¿no? En primer lugar, cómo viene la campaña de vacunación contra la gripe, el desplome fortísimo de la campaña de vacunación contra el COVID, Sí. qué pasa con la reciprocidad entre Argentina y Bolivia también, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos varias cosas que hablar con el ministro. No sé si ya lo tenemos en línea. Bouid, ¿me escucha? Hola, muy buenos días. Un saludo, Hugo, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, ¿qué tal? Lo primero que quería preguntarle es, ¿se está vacunando la gente contra la gripe? Porque uno aprecia de que hay muchísimos resfríos, pero mal, ¿no? No, sí, la gente sí se vacuna y nosotros a través de nuestro equipo de APS llegamos en diferentes barrios, casa por casa, como lo hizo Jujuy históricamente, vacunando. Pero claro, es la época de la gripe, por lo tanto sí vas a tener gente con gripe. Lo que nosotros tenemos que saber y recordarle a la población, aprovechando que llegás con tu medio a diferentes hogares de los jujeños, es de que las vacunas nos dan defensa, no es que evitan la gripe, sino que hacen que la gripe, por ejemplo, no se transforme en una enfermedad mortal, que lo puede ser, sino que trate de pasar con un cuadro más leve. Es decir, mientras más defensas tenemos para, sobre todo las poblaciones susceptibles, los menores, los adultos mayores, bueno, todo lo que significa la población objetivo de vacunación, claro que le da más posibilidades, le da más defensa de enfrentar esta enfermedad que claramente es estacional y está relacionada con el frío. Bien. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Carla Alfonso le habla. Ahora yo Muy buenos días. lo quiero cambiar un ratito con el tema de la reciprocidad. Entendemos que nuestra provincia tiene países limítrofes, no solamente hablar de Bolivia, sino también de Chile, y esto de cuidar los recursos de la salud pública, garantizando primero a los jujeños, ¿no? ¿Cómo se está abordando este tema que ya viene poniéndose en agenda desde hace bastante tiempo? Mire, Jujuy fue la primera provincia del país que encaró este tema. En el 2019 creamos la ley del seguro de cobro extranjero. Se armó un debate nacional con este tema y en ese momento el presidente Evo Morales de la hermana República de Bolivia dijo que sí iba a haber reciprocidad. Recordemos que no la había. En este momento el presidente Macri, a través de Cancillería, el gobernador Gerardo Morales, que se puso al frente de este tema, vino la ministra de Salud de Bolivia, el ministro Rubinstein, y con Cancillería firmamos un acuerdo de reciprocidad que se firmó en La Quiaca, en el Hospital Jorge Uro y también en el Hospital de Villazón. A partir de esa firma empezó la reciprocidad. Recordemos que antes nosotros atendíamos gratis y cuando íbamos nosotros a Bolivia no nos atendían gratis. Sí. Ujú. No solo nos cobraban, sino que si no pagabas no te atendían. Sí. Y a partir del golpe de Estado de Bolivia todo volvió a foja cero. Ellos tuvieron diferentes cambios de presidentes y alternativas y el Estado Nacional, tanto en el gobierno de Alberto Fernández como ahora del presidente Milei, hasta ahora no se pronunció en el tema. Recordemos que más allá de los federales que seamos como provincias nosotros y que podemos tomar determinaciones, siempre que uno involucra a otra nación, estamos hablando de un tema binacional, con lo cual sí o sí tiene que intervenir Cancillería. O sea, ministro, perdón, o sea, podemos decir que actualmente está como frenada la reciprocidad entonces. Sí, claro, ustedes ven todos los días ejemplos de argentinos, jujeños, y sobre todo, bueno, vamos a hacerlo más amplio, argentinos Sí. que teniendo algún tipo de situación de salud en Bolivia, si no pagan no los atienden. Mientras que en nuestro país, no solo en Jujuy, sino que en el resto de las provincias de Argentina, seguimos atendiendo en forma gratuita a los ciudadanos extranjeros. Por lo Ahora, tanto, pero Salta, por ejemplo, Salta hace poco fue noticia también por este tema y creo que hablaron de que ya habían tenido un ahorro muy importante. Salta sí está aplicando esto de cobrar a los extranjeros, ¿no? mire,
Vamos a suponer que esto sea así, pero yo les repito, uno entra a un país, no es que entra a Salta, provincia. Claro. Entonces hay un tema que puede terminar en un problema internacional. Sí. Por eso insisto, más en este caso que Jujuy hizo todos los deberes bien, que intervino Cancillería de Bolivia, Cancillería de Argentina, donde además intervinieron los presidentes, hay un antecedente, hay un convenio vigente que no se está cumpliendo por parte de un país. Legalmente uno o le da de baja al convenio y si no, queda liberado a poder tomar resoluciones. Lo que no podemos hacer es nosotros también incumplirlos. Y por otro lado, este ministro ya ha dicho en todos lados, y lo sigue diciendo desde el primer día, la gente que concurre al hospital público es gente pobre. Entonces, independientemente de que sea argentino o no, el que concurre en una situación de salud, entonces vos le vas a querer cobrar a gente que no tiene capacidad de pago. En cambio, el país sí tiene capacidad de pago. Claro. Bolivia es un país más rico que nosotros, Bolivia es un país que puede pagar y no se tiene que hacer el distraído. La gente, por más que vos le quieras cobrar, ¿qué va a suceder? No lo vas a atender y la gente se va a enfermar o se va a morir. Porque ellos tampoco le van a pagar en estas situaciones. Y además, todos sabemos, los que vivimos en Jujuy y en los que son países fronterizos, que estás hablando casi de tu propia familia. Vos sabés que hay casas en La Quiaca que están con una puerta del lado argentino, con otra puerta del lado boliviano, Tal cual. y estás hablando de que no vas a atender a tu abuela, a tu tía. Es realmente un tema que además el sentido común indica que en una ciudad fronteriza, vamos a hablar ejemplo de las enfermedades contagiosas, llamar esto que estaba hablando ahora, la vacunación antigripal, la vacunación antirrábica, todo lo que tenga que ver con VIH, con tuberculosis. Si del otro lado de la calle no haces lo que tenés que hacer y perjudicás a toda la población desde el punto de vista sanitario. Y si vos no tenés los elementos, no tenés los médicos, no tenés el hospital, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Y por qué ellos no nos van a pagar? El sentido común indica de que deberíamos mancomunar la región desde el punto de vista sanitario, porque todas las acciones sanitarias que vos no hagas, le va a tocar también cobrar enfermedades o vida del otro lado de la calle. Así que lo que ha venido planteando este ministro es el sentido común y que las autoridades tampoco dejen este tema librado al azar y que realmente se hagan cargo, en este caso, las autoridades máximas de Bolivia y de Cancillería, porque claro, nosotros de este lado todos los días tenemos gente que migra al hospital Jorge Uro de la Quiaca, que se hace parto, que se atiende de diferentes maneras. Ministro, y me parece que además no hay que dejar expuesto al trabajador de la salud a no atender un paciente. Totalmente. Ministro, justamente en esto, ¿no?, del trabajo mancomunado y la reciprocidad, no solamente hablar de los países vecinos, sino también de las provincias, ¿no? Estábamos leyendo, y esto también preguntarle a usted si tiene conocimiento, de antecedentes de que en la vecina provincia de Salta no solamente se cobre la atención del sistema público a los extranjeros, sino también a los jujeños. Sí, también ha pasado esto. Hablé con el ministro de Salta, me dice que ellos están ante esta crisis que obviamente nos tocó a las provincias desde el momento que se deja de mandar la coparticipación y antes del Pacto de Mayo, donde te dicen vos, provincia, hacete cargo de tus ciudadanos. Sostener el sistema público de salud implica claramente tener los recursos para hacerlo, si es que no tenés ningún tipo de ingreso desde el gobierno nacional. Por lo tanto, claro que hay que agudizar todas las estrategias posibles para aumentar tu presupuesto. Y en este caso, los hospitales de Salta le están cobrando a todo el mundo. Por eso es que el ministro de Salta hemos hablado de armar una reciprocidad. Es una postura polémica que obviamente hasta acá Salta es la única provincia que lo está haciendo. Nosotros creemos y vamos a implementar el seguro provincial de salud, creemos que es el momento adecuado, lo venimos planteando incluso antes de que seamos gobierno, lo intentó Aldo Neri en la época de Alfonsín, el Seguro Nacional de Salud. Si toda la gente tiene cobertura, esto implica que el que puede pagar, pague, para que el que no puede pagar tenga accesibilidad.
nosotros en el sistema público de salud no tenemos restricciones, estamos dando todo tipo de atenciones, y lo que viene sucediendo, al menos en estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Milei, es que desde que se paró la obra pública, desde que la gente está sin trabajo y concurre mucho más al sistema público de salud, incluso gente con cobertura no tiene la posibilidad de pagar los medicamentos. Por lo tanto, va al sistema público de salud a buscar los medicamentos gratis. Esta es la realidad, y para eso, claro, cuando vos tenés un aumento de la cantidad de gente que concurre al sistema público de salud, y claro que tenés que tener más recursos para sostener el sistema. Y ahí es donde se vuelve más injusto que el que tiene capacidad de pago no pague. Ministro, disculpe, sí. le pregunto, esto de que comentaba Carla, el hecho de que los salteños en los hospitales públicos están cobrando incluso a los jujeños, ¿no? Y que, como bien decía usted, es la única provincia que hace esto. Es polémico porque obviamente el territorio argentino es uno solo, ¿no? Pero digo, ¿Jujuy evalúa empezar a cobrarle a los salteños, tucumanos, santacruceños o no? No, yo creo que esto no está bien. Me parece que sí, claro, hay que primero hacer una serie de planteos en el Consejo Federal de Salud, en el COFESA, y creo que claramente hay que llevar una posición de debate en este tema a nivel nacional. No creo que esté bueno quedarse aislado con una posibilidad, y por supuesto no soy yo el indicado en dar la respuesta de lo que decide hacer la hermana provincia de Salta. Sí, nosotros sabemos que el tránsito entre jujeños y salteños es intenso y que claramente mucha gente trabaja desde este lado de la frontera provincial, y nosotros también trabajamos en la hermana provincia de Salta, por lo tanto situaciones de salud vamos a tener. En cambio, si todo el mundo tendría un seguro y podemos transitar libremente por todo el país. De hecho, yo cuando fui diputado nacional, presenté el proyecto de cobro de seguro a extranjeros también, porque cuando vos salís de este país, en todos lados te exigen tener un seguro de salud antes de ingresar a otro país. Y esto es lo que creo que Argentina debería hacer, y me parece que esto también es sentido común, de que la gente antes de ingresar al país saque un seguro, cosa que si vos tenés algún tipo de necesidad de salud, y tengas la cobertura necesaria para poder afrontarla. En muchos casos te encontrás con posiciones tan disímiles que por ahí, ejemplo, si estás yendo a un hospital público, en este caso estás hablando de la hermana provincia de Salta, te cobran, y por ahí si eso no lo sabes, como ciudadano extranjero deberías saberlo antes de ingresar al país. Entonces no podrías tener 24 respuestas diferentes, en uno que te cobren 10 pesos, en otro Claro, que no es te cobren. insólito. Y claro, creo que no hay una posición de país, y me parece que es importante que este tema se tome con la seriedad que se debe, porque además sabemos que esto le pasa cuando ingresan los ciudadanos paraguayos a los Formosa, a Corrientes, a Misiones, le pasa a los chilenos cuando van a Mendoza y sucesivamente. Por eso me parece que claramente cuando se involucra a otras naciones hay que tener una posición de Estado nacional. Bien, justamente preguntarle esto, el aumento de la tensión en Jujuy debido justamente al cobro en la provincia de Salta, ¿ha aumentado en lo que es la atención a extranjeros? ¿Hay alguna posibilidad de colapso? No sé, dentro de lo que uno puede barajar, ¿no? Teniendo en cuenta de que muchas personas entran al país para hacerse atendidos por distintas especialidades, y al no tener respuesta en la vecina provincia de Salta, quizás vuelquen esa atención a los jujeños, al sistema de salud jujeño. Hasta ahora es un supuesto, no hay un impacto que uno pueda dimensionar y medir como algo real y objetivo hasta el momento que estoy hablando con usted. Le hago una última pregunta, ministro. ¿Cómo está la situación del dengue? Digamos, ¿bajó mucho la cantidad de casos? ¿Se sostienen? ¿Cómo está? No, realmente, la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno. Se ha cerrado ya el brote de dengue, cerró con casi 14.500 casos, 5 fallecidos, y esto realmente nos pone como una de las provincias con mejor resultado sanitario en el brote de dengue más importante que ha tenido el país. Recordemos que el año pasado Jujuy tuvo 11.000 casos y tuvo mucho más fallecidos, así que creo que una de las cosas que ha cambiado, al menos desde que me hice cargo nuevamente de la cartera, es que estamos yendo a la casa a visitar al enfermo de dengue, a seguirlo, a hacerle el seguimiento,
y eso, claro, se ha fallecido gente de dengue, eh, fundamentalmente, como siempre, la gente pobre, la que no tiene la posibilidad de acceder, la que no tiene la posibilidad de volver al sistema de salud, la que concurrió a la guardia, le dieron el paracetamol, el reposo, pero después nadie lo siguió. Así que este año, claro que hemos puesto esta innovación y además la teleasistencia, y realmente, claro, esto nos da un promedio de 0,03. Siempre se divide la cantidad de fallecidos con el número total de casos. La verdad que obviamente para las 5 personas fallecidas es una tragedia familiar muy importante, pero claro, cuando uno ve todos los resultados a nivel país, creo que el equipo sanitario de Jujuy ha hecho un gran trabajo y es muy importante saber que vamos a tener dengue todo el año. Por eso es importante comprender que sin mosquito no hay dengue, por eso es importante el combate del mosquito todo el año. Ahora sí, para finalizar, ministro, le pregunto, ¿tuvo la posibilidad de mantener reuniones con el ministro de Nación, Mario Russo, teniendo en cuenta de que es avanzar, ¿no?, con las estrategias, con el trabajo mancomunado, pero pensando justamente en la necesidad de la provincia? Sí, he tenido ya varias reuniones con el ministro, ha sido muy amable en recibirme siempre, y creo que hay una posición del Estado Nacional que no es solo en salud, es en todo lo que viene indicando hasta ahora el presidente Milei, es provincia, háganse cargo de sus ciudadanos. Esto también está pasando en salud. Ustedes saben que se ha cortado, por ejemplo, el Plan Enia. Hay una indicación de que, por ejemplo, el Plan Sumar se va a continuar solo hasta agosto y que no saben qué va a pasar. Entonces, creo que tenemos un nuevo escenario y que nos tenemos que preparar los jujeños para sostener, en este caso hablando de salud, todo lo que significa el sistema de salud de los jujeños, y la salud de los jujeños quedaría prácticamente dentro del ámbito provincial y sin aportes nacionales. Esto es lo que viene indicando hasta acá el Ministerio de Salud de la Nación. Además, recuerden ustedes mismos, lo decía Milei antes de asumir, él no iba a tener Ministerio de Salud. Sí. Luego de varias defensas de diferentes organismos nacionales e internacionales, se entendió que sí, que no debería cometer el mismo error que el presidente Macri, y sí dejar el Ministerio de Salud vigente. Pero claro, está casi en un organismo rector, un organismo que va a indicar cuáles son las indicaciones sobre diferentes patologías, y además el hecho de que tenga la posibilidad de la distribución de vacunas. Eso sigue encargado el Ministerio de Salud Nacional en todo el país, pero simplemente hasta acá un ministerio rector, mucho más chico de lo que venía estando. Bueno, Bien. ministro, muchas gracias por esta comunicación, muy amable como siempre y a su disposición para lo que necesite. No, el agradecido soy yo, y que tengan un bendecido día. Saludo a tu audiencia. Abrazos. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con el ministro de Salud de la provincia, ¿no?, Gustavo Bouit, que es importante, ¿no?, poder hablar con él.